Voy a explicar cómo se resuelve el siguiente ejercicio de tecnología energética, en el que tenemos un intercambiador de calor y nos dan una tabla con los siguientes datos: número de moles de cada uno de los componentes, fracción molar, Cp a 1500 grados de cada uno de los componentes, exergía química y Cp a 200 grados de cada uno de los componentes. Además, nos dan la entalpía y la entropía del agua a 150 grados y 550 grados. Os dejo leer el enunciado y aquí tenemos la resolución. Para empezar, queremos calcular la temperatura que hay en la fase 2, ya que hemos dividido nuestro intercambiador en 3 fases distintas. La fase 2 es la única donde no conocemos su temperatura, así que para eso hacemos un balance de energía a la fase 1, en la que tenemos, por un lado, la entrada, que será por parte de la corriente F el poder calorífico inferior, más la entalpía de F, que en este caso la entalpía de F será 0 al estar a condiciones de temperatura y presión ambiente. Y por otro lado, la energía de la corriente A, que al igual que la entalpía de F al estar a condiciones ambiente, será 0. En la salida tenemos masa de los humos por el Cp de los humos por la diferencia de temperaturas. Igualando, podemos despejar la temperatura en la fase 2 y, como vemos que nos da 1558 grados, corroboramos que podemos utilizar el Cp que nos daba el enunciado de 1500 grados. Una vez que tenemos esta temperatura, pasamos a la resolución del ejercicio con un balance exergético en el que vamos a calcular la exergía destruida en la fase 1. Para ello, tenemos que la exergía de la entrada será la exergía de la corriente F, que será 0 porque entra a condiciones ambiente, más la exergía de la corriente A, que también será 0 por la misma razón, más la exergía química de F, que al ser una mezcla tendrá exergía química, más la de A, que A no tiene porque A es aire. Esto serán las condiciones de exergía a la entrada de nuestra fase 1. Ahora vamos con las de la salida, que será la de la entalpía más la exergía química. La exergía química de F es un dato que nos lo dan en forma específica, lo multiplicamos por la masa, tendremos el dato que queremos. Y luego, para calcular la exergía de la entalpía en la salida, lo hacemos con la fórmula de siempre, pero despreciamos este término ya que nos dice que no hay pérdidas de carga. En cuanto a la exergía química de la salida, pues utilizamos la tabla de datos y la siguiente fórmula. Aplicando todo lo que hemos calculado en esta fórmula, podemos hallar el valor de la exergía destruida en la fase 1. Pasamos a la fase 2 con un balance de energía en el que no tenemos ni calor ni trabajo y podemos despejar la masa del agua, que es un dato que no sabemos, esta que entra por aquí. Una vez que tenemos la masa del agua, podemos hacer la exergía destruida en la fase 2, en la que en la entrada tenemos por un lado lo que entra por aquí más lo que entra de agua, y en la salida tenemos lo que sale a la fase 3 más el agua que sale. Entonces, lo que entra será la exergía de entalpía en la entrada, que esta es la que habíamos calculado antes, que es la salida de antes, más la exergía química, que, como podemos ver, van a ser los mismos componentes aquí que aquí. Por lo tanto la de los humos como la del agua se nos van a anular, ya que es la misma exergía química a la salida que a la entrada. Vemos que se nos van estos términos y estos de aquí. Después a la salida solo nos queda la exergía de la entalpía de la salida más la exergía de la salida del agua. La exergía de la salida y de la entrada del agua la podemos calcular con esta fórmula, en la que tenemos todos los datos, ya que habíamos calculado la masa del agua. Y ya podemos sustituir
para calcular la exergia destruida en la fase 2. Ahora solo nos quedaría la exergia en la fase 3, en el que en la salida, al salir al ambiente, se disiparía, por lo tanto es 0, y solo tenemos que calcular la de la entrada, que esta ya la teníamos, la de la entalpía, porque igual que antes es la de la salida de la fase 2, por lo tanto es la misma que ya tenemos. Y solo necesitamos la de exergia química, que igual que antes pues es la misma que hay aquí y la misma que hay aquí, que hemos ido calculando la primera vez. Así que sumando estos términos tenemos la exergia destruida en la fase 3. Ahora bien, si nos piden el rendimiento energético y exergético, este será igual a la exergia que saco partido de la exergia que meto. La que saco será la correspondiente a la del agua y la que meto será la que entra en la fase 1. En cuanto a la energía, será igual. La energía que entra, que es la del agua, partido, o sea, la energía que saco, que es la del agua, partido de la que entra, que es la de la corriente F, que será igual a la masa por el poder calórico inferior. Esta sería un poco la resolución de un ejercicio típico de TENER, de tecnología energética.